el motivo del webinar este es más que de que yo os cuente aquí un rollo patatero, que ya os lo habré contado, lo podéis ver en la página web, aunque ahora hablaremos de eso un poquito. Es un poco, bueno, pues intentar resolver dudas que tengáis. O sea que yo lo que quiero pediros es que nos cortéis, que esto sea más bien dialogante. Estoy grabando la sesión por si luego alguien la quiere ver o la ponemos en YouTube o ya veremos a ver cómo hacemos. De los que tengan, pero yo quería hacer una muy ligera introducción. En primer lugar, porque puede que haya algún cliente que no, o alguno de los participantes que no sea cliente. Simplemente quiero recordaros que aquí en la página web, en praide.com, si entráis ahí en la web cuando sea, aquí aparecen una serie de opciones de menú y hay tutorial en vídeo. Y en el tutorial en vídeo pues hay tutoriales de diversas cosas, de Gestimo básicamente, de Gestimo un poquito particular, o sea, de cosas un poquito más en detalle. Y en el tutorial de Gestimo, sí, pues aparece, si le da la gana, bueno, pues aquí hay un montón de vídeos, en el que básicamente lo que hacemos es dar un repaso a todo el programa. O sea, que esta parte, si la queréis ver, si no la conocíais, supongo que la conocéis casi todos, pero si no la conocíais, pues vais aquí viendo pues, la entrada de datos de construcción, la rentabilidad, el reparto de ventas, en fin, elegís el vídeo que está en YouTube y lo vais viendo. Estoy metiendo últimamente eh, a ver dónde están, dos cosas Sí, nuevas, que es hacer otro repaso del programa. sí, Eh, sí. Aquí, por ejemplo, esto que pone el 38 y el 39, analizar una promoción, es lo ¿Me puedes mismo llamar me puedes en unos llamar vídeos dentro de mañana, por más favor, largos, Oscar? de 15 o 20 minutos. Y de Gracias. vez en cuando pues vamos metiendo cosas. O sea que, pues yo que sé, aquí cómo funcionan las preventas y las reservas, o cómo hablamos de las terrazas y los patios, cómo tratarlos, o el encaje de la edificación, en fin. Aquí tenemos muchas cosas. Para quien tenga duda en un momento dado, pues que lo vea. Y luego ya que estoy aquí, pero enseguida me voy y no os doy la murga. Esto de los blogs, Ahora he podido entrar, Miguel Ángel. ahora dentro de un Vale, segundo gracias, gracias. empezamos a hablar. Me dais medio segundo para que yo acabe el rollo y ya empezamos el diálogo. Aquí en los blogs, esto no tiene que ver directamente con Gestimo, pero aquí hemos puesto unos vídeos que vamos grabando de vez en cuando sobre más o este, por ejemplo, es este conjunto de vídeos de las tareas del promotor, pues es más o menos lo que tiene que hacer un promotor para hacer una promoción. Y luego aquí tenemos dos blogs normales de texto, que este de la viabilidad publicamos todas las semanas y en este de los cuadernos publicamos todos los meses. Estos cuadernos son de pago, digamos, pero son monografías sobre temas generales de la promoción. Llevamos 75 y yo estoy preparando hasta el 80 y tantos o el 90 llegamos. Cada uno de estos pues tiene sus 30, 40 páginas. Eh, Aquí arriba para verlos en PDF, o sea, ver el catálogo en PDF o ordenado por temas o con un poquito más de explicación, en fin, yo os recomiendo que entréis aquí porque puede que haya cosas que no tienen que ver con el programa que os puedan interesar. Y ya dejo de dar la lata y vamos a volver a... Si tenéis alguna... Yo tenía una pregunta de un interesado que era algo relacionado con la vivienda protegida. Si no os importa, la contesto en un momentito y luego ya pues empezamos el diálogo. Este compañero vuestro, que no sé si está, eh, pues me preguntaba un poco alguna cosa que había visto rara sobre gastos de la vivienda protegida y el precio de venta. Lo que voy a hacer va a ser cargar ya sabéis que en la carpeta, si abro un estudio, en la carpeta ejemplos, hay una serie de ejemplos. Hoy, ¿cómo está el ordenador? Dios mío. En la carpeta ejemplos hay una serie de ejemplos de diversas tipologías. Estaba intentando abrir. Madre mía, ¿cómo está esto? Pues no era este que debería abrir.
quería abrir uno de vivienda protegida, simplemente para ver dos matices muy rápidos, simplemente por quitarle la duda. Me decía dos cosas. Primero, que claro, en vivienda protegida, una vez que uno se va... Vamos a ver si se carga esto. Os voy a subir el precio porque me tengo que comprar un ordenador, porque este es una mierda. Si yo voy en el estudio económico, una vez que haya metido el nombre y tal, y voy a elegir, quiero hacer una promoción en vivienda protegida, aquí en el tipo, en la pantalla anterior he elegido la comunidad autónoma y por tanto me va a coger la legislación de esa comunidad autónoma y concretamente me aparece aquí pues o vivienda libre o los tipos de vivienda protegida que hay en esa comunidad. En Murcia serán diferentes y en Andalucía serán diferentes. Entonces, una vez que yo haya elegido aquí un régimen de vivienda protegida, le doy a aceptar, el programa lo que me lleva es a una tabla de esa comunidad autónoma, de Madrid en este caso. Ya sabéis que cada municipio de la comunidad autónoma correspondiente está adscrito a unas zonas de precio máximo superior, A y B y C, y aquí tenemos los precios, de precio máximo de venta en función de la tipología. Yo aquí lo que tendría que hacer es elegir el municipio. Digo, pues en Arganda. Y una vez que he dicho que esta promoción va a ser en Arganda, ya le había dicho antes que era de precio básico, cuando le dé al botón de obtener precio, le digo, oiga, pues ha elegido usted Madrid, Arganda, que está en la zona superior B, VP básico, 1.576,64 euros por metro cuadrado útil. Y entonces me lleva, aquí me lo pone. Entonces me decía el compañero, ya, pero ¿y si quiero poner otro precio? Porque estos son precios máximos, pueden ser menores. Yo estoy yendo a un concurso, por ejemplo, y lo que voy a ofertar es una baja. O me acaban de cambiar la legislación anteayer y no me ha dado tiempo a mí a modificar el gestismo. Bueno, daos cuenta que lo que ha hecho la parte anterior es elegir un precio y situarlo aquí, que es una celda amarilla. Y como vosotros sabéis, las celdas amarillas se pueden cambiar. Entonces, el precio máximo de venta es 1.576,64 metro cuadrado útil, pero yo puedo ofertar en 1.425. Y entonces, a partir de ahí, o sea, modifico, pongo el precio que me dé la gana y hago el estudio con ese precio. O sea que es posible, no es rígido el programa. Me propone el precio existente, pero yo puedo probablemente ir a la baja, porque hay veces que en un concurso se va a la baja. Y luego me preguntaba otra cosa, y ya termino, y es que si vamos a ver los presupuestos, me decía que aquí, que los gastos del estudio de viabilidad de la hipoteca, por aquí sale una cosa horrorosa, pero no la hagáis ni caso. En los gastos de la hipoteca me ponía que el impuesto a actos jurídicos documentados es cero. Y es que las viviendas, las promociones de vivienda protegida están exentas de pagar este impuesto. Por eso se pone cero. No es un error, es que es así. Igual que también hay algunas, por ejemplo aquí, la licencia de obras se supone que por ser una promoción de vivienda protegida está bonificado al 50%. Entonces, si de las tablas que saca el programa obtenemos 3,60, aplicamos sobre un 80. Aquí ocurre una cosa también, y es que tú vas al ayuntamiento y te dicen que tararí, con lo cual hay que pelearlo. La ley de vivienda protegida, la estatal ya un poquito antigua, te dice que las licencias están subvencionadas, bonificadas al 50%. Pero puede ocurrir que el ayuntamiento de turno haya cambiado sus ordenanzas y haya dicho que no, que son las que son. Si el ayuntamiento correspondiente dice que el ICIO para ese volumen de obra y tal es el 4%, y eso es lo que ponemos en el programa, aquí aparecerá la mitad, el 2%. Pero si realmente se aplica el 4%, pues lo que tenéis que hacer es poner un ICIO del 8%, para que aquí el real que se aplica salga el 4%. Bueno, y ya con esto, pues ya empezamos a... Os cedo un poquito la palabra por si alguien quiere... Quien quiera decir algo,
pues que aproveche y lo diga, que pregunte alguna duda o en cualquier cosa. Si no, yo tengo rollo para seguir un ratito, pero prefiero que haya más diálogo, porque así los problemas que tengáis, pues me lo decís, porque si no yo voy a contar siempre lo mismo, que soy un poco aburrido a veces. Así que, ¿quién se atreve? Al primero le regalamos una piruleta. No se atreve nadie. Yo puedo seguir, ¿eh? Os cuento ahora. Oye, Juan, una pregunta, pues. Voy yo que así. ¿La piruleta de qué es? De jamón y queso. Perfecto, me Es encanta. que somos muy modernos. Oye, te la tengo que mandar por Skype, es un problema. Bueno, no pasa nada. Oye, una pregunta. Para un aval, ¿dónde lo pondría? Si hay tengo un proyecto con que un tercero me pide un aval, ¿dónde lo pondría? Vamos al programa. A ver, voy a, aunque tarde un poquito, voy a cogerme un estudio normal y corriente. Y así, porque la VPO tiene sus gracias. A ver, un aval te lo pueden pedir cuando vas a hacer un estudio de aportación, o sea, vas a adquirir el solar en aportación, el propietario del suelo te dice, bueno, pues usted me tiene que avalar una cantidad hasta el importe que sea, la mitad de la obra, en fin, para asegurar que yo... En este caso es un inquilino, que es un inquilino específico, es un farmacéutico y me pide un aval. Pero te pide un aval en base a qué, a qué es inquilino, a qué te... A que es inquilino y que tiene un negocio y que ese negocio es de riesgo porque es una farmacia. ¿Pero tú qué estás haciendo? A ver, perdona, ¿cuál es la promoción? ¿Es una rehabilitación? No, es una obra nueva, residencial, en la cual en planta baja hay un local y actualmente hay un contrato indefinido de una farmacia. Ah, vale. Entendido. Entendido, ¿no? Es un poco más raro. Porque tú me meto en líos. Sí, no, hacer muy bien, porque si no nos metemos en líos no disfrutamos. Exacto. La cosa es que tú, si yo no he entendido mal, tú vas a hacer una promoción en un sitio en el que hay un señor que está, allí lo tienes que, digamos, realojar y luego cuando se termine la obra y tal, pues lo devuelves a su local, más o menos. Puede ser la idea. Vale. Exacto. Entonces, de lo que estamos tratando, tú vas a derribar, bueno, aunque lo derribes, eso se afrontaría como si fuera una rehabilitación. Entonces, si yo me voy aquí en el nombre, aquí abajo, oiga, ¿esto es una operación de rehabilitación? Pues le dices que sí, es una rehabilitación en venta si tú lo que pretendes es modificar aquello y luego venderlo, o en alquiler si lo que pretendes es alquilar. Entonces, en las rehabilitaciones en venta, a ver si no meto la pata yo. O sea, le engaño un poco, ¿no? Al programa le digo que es una rehabilitación en venta y ya está. No, es que, vamos a ver, si tú tienes un inquilino... A ver, tú tienes un señor que está allí metido, es un ocupante. Lo vas a sacar y luego lo vas a volver a meter. Correcto. Luego vas a hacer algo... A ver, hay dos maneras, pero si tú, un señor que está en una casa, en un edificio, lo sacas y luego lo vuelves a meter... Si lo que pasa es que me compra, el tío me compra. Él te compra. Sí, no va a ser inquilino, sino va a ser comprador de obra nueva. Bien, y lo único que aquí es el riesgo negocios de su negocio. Ya, pero tú le vas a sacar de ahí y te lo vas a llevar a otro lado, supongo. Sí, claro. Yo lo traslado y después vuelve siendo comprador del local de abajo, donde había sido inquilino en ese caso. Entonces, si tú consideras esa operación como rehabilitación, perfecto. Aunque tires la casa y la vuelvas a hacer, sí. Vas aquí, donde están los datos del estudio económico, ya sabéis que aquí hay una primera parte de cosas generales y luego aquí empezamos con las cosas peculiares, ¿no? Entonces, cuando he elegido rehabilitación, que lo he elegido en la primera pantalla, pues ahí ya, diciendo que es una rehabilitación, puedo meterle matices a la rehabilitación. ¿Qué matices? Vale. Pues, por ejemplo, indemnizaciones y gastos iniciales. Son cosas que puede hacerse porque vas a, digamos, tienes otra operativa, tienes que hacer una modificación de fachadas, bueno, lo que sea que vaya relacionado con que hay un edificio que no acaba de irse. Pero luego, aquí tienes unos gastos periódicos
que vas a tener a lo largo del proceso de rehabilitación por el hecho de que tienes unos señores que están y no están. Entonces, por ejemplo, conceptos, digamos, genéricos, pero luego que se valoran. Gastos por realejos de inquilinos en otra ubicación. Tú imagínate que negocias con ese señor y le dices, bueno, pues yo mientras tanto le pago el alquiler aquí a la vuelta. Pues 1.500 euros al mes. O estás haciendo la rehabilitación y los inquilinos se quedan dentro. Dice, bueno, pues esos inquilinos me van a seguir pagando el alquiler. Estos son pagos y estos son ingresos. En tu caso concreto, ese coste del aval sería un gasto periódico al mes debido a que ese inquilino lo realoja. Ahora, ese pagará a lo mejor el alquiler, pero tú, como te va a pedir un aval, ese aval tiene un coste. Pues aquí, yo tendré coste del traslado suyo más el coste, que será poco, más el coste del aval. Claro, y Juan, perdona, lo que me preocupa más es el tema de la tesorería, cómo afecta a nivel de tesorería este aval, ¿sabes? Estos son ingresos mensuales imagínate que aquí son 300 euros al mes. Pues entre el momento de la escritura del edificio, o sea, cuando el edificio quizás es propietario, hasta que llegas no te oigo, porque hay una y hasta que vuelve. En la tesorería todos los meses entran ¿cuántos euros al mes? Perdona, Juan, pero es que había... Juan, entonces, disculpa, es que no te he oído nada porque había un micrófono abierto y no se oía nada. Por ser, digamos, más cómodos, tener el micrófono cerrado, salvo que queráis decir algo en concreto, entonces lo abrís y lo decís, ¿no? Porque así estaba yo oyendo también algo. Bueno, a ver, el hecho de que tú tengas un inquilino por ahí o alguien con el que tengas algún tipo de compromiso, el compromiso, en principio, irá desde que tú te haces cargo del edificio, o sea, desde que lo compras, hasta que terminas la operación, hasta que entregas llaves. Correcto. Y entonces, aquí, y eso en tesorería irá esa cantidad al mes, la que tú pongas aquí, la que corresponda. Que es el aval, pues será poco dinero. Que es el aval y que le pagas el alquiler, pues será algo más. Y además le tienes que dar una indemnización para que se vaya, pues entonces aquí cambias el texto, igual de levantamiento topográfico, pones... estoy oyendo voces misteriosas. Fatal. Así que, por favor, los que queráis hablar, decirlo, y los que no, cerrar el micrófono. Y para decir que queréis hablar, decir, oye, que quiero hablar, y así nos enteramos. Bueno, sobre todo cuando hay una... No, si me refiero que le digas tú a él, no, a él me dio mal. Bueno, ánimo. Esto es online. Hay uno que está hablando al teléfono, que lo tengo pillado. No puede ser uno aquí tan moderno. Bueno, entonces, ¿me entiendes? Aquí hay un reparto. Sí, perfecto, nivel de gastos, perfecto. Y luego aquí un gasto inicial, porque a lo mejor tú le dices, mira, yo le doy 5.000 euros, usted se va y dentro de 2 años vuelve. Pues aquí, en lugar... Estos son textos, pero tú aquí pones lo que sea, de indemnizaciones. En una operación de estas, en la que hay un ocupante, digamos... Sí, lo he visto, sí lo he visto. Tienes unos gastos al inicio, que puede ser de llevarlo para otro lado, y si es un edificio, además, que no lo vas a tirar entero, pues a lo mejor tienes otros gastos de preparación de la fachada, en fin, de cosas. Entonces, ahí proponemos dos gastos. No hay algún problema. Yo he visto el correo que tú lo mandas a Manolina, que además dice que te respondamos. Si no os importa decirle a Manolita de mi parte que estamos muy interesados en lo que decís. Bueno, bien. ¿Te he contestado más o menos la pregunta? Sí, más o menos sí. A nivel de gastos operativos sí. A nivel de tesorería, no de pago, sino de necesidades financieras, al final los recursos necesarios, pues ¿dónde le pondría el dinero que se...? Esta parte de aquí que pone gastos por realojo de inquilinos en otra ubicación, se reparten, son euros al mes. O sea, todos los meses va a haber un cargo entre la escritura y el mes de entrega de llaves. ¿Que estos son 18 meses? Por 18 meses, aquí pones 100 euros, por 100 euros al mes en los 18 meses. Y se coloca en la tesorería. O sea que ese se reparte en la tesorería. Está claro. Lo que pasa es que al final le tendré que sumar, porque la operación en sí quiero que la aguante también el aval se tendré que dar garantía con la sociedad, con lo que implicaría, si le aplico...
Luego puedes hacer otra posibilidad, que es que si vamos aquí a tesorería, a hipoteca, que están los costes de hipoteca, pero otros gastos financieros, tú aquí tienes ¿dónde están los avales aquí? En coste de aval, en este caso por cantidades entregadas a cuenta, pero que puede ser un coste de aval de cualquier tipo. Y ese se reparte entre la licencia de obras y la entrega de llaves, porque está relacionado con el coste del aval, o sea, con los avales que tú tienes que tener para los compradores que te van comprando sobre la marcha. Pero claro, también puedes incrementarlo un poco y poner ese aval especial. Otra cosa más que puedes hacer, y aquí no haría falta ya hacer rehabilitación, utilizar rehabilitación, otra cosa más que puedes hacer es en el estudio económico, en el solar, tú tienes aquí, ahora hemos aumentado 4 costes, que sí que ocurre que se concentran todos en el principio de la operación, entre el inicio y la escritura. Pero bueno, digamos que tienes varios cajoncitos. Sí, para poder entrar, sí. Claro, yo te diría otra cosa, si la cantidad no es muy importante, en estudio económico, gestión, tú aquí tienes, esta parte de arriba son gastos generales que se aplican en el momento de la escritura, que suele ser, por ejemplo, los honorarios del API en la compra del solar, o si ha habido que hacer algún estudio previo de viabilidad, un abogado, algo que ocurra al principio. Y el resto de los gastos generales se puede repartir, por aquí repartir en flujo de caja, o sea, se reparte en toda la tesorería, y tenemos gastos de administración y gastos gerenciales, con lo cual tú también puedes repartir esos gastos, ese aval. Ese aval, a lo mejor, si no es una cantidad muy significativa, lo puedes incluir dentro de los gastos de administración. O si tú quieres detallarlo claramente, pues en gerenciales pones todos los gastos generales y en administración pones solo del aval. Y ahí te saldrá. Y eso también en tesorería, en la distribución de los honorarios de gestión, pues lo puedes repartir un poquito como quieras. Todos los meses una cantidad, en función de la inversión, concentrándolo en unos meses. O sea que con esas cantidades puedes jugar. Yo entiendo que esa cantidad, ese aval, no es importante desde el punto de vista numérico, pero a lo mejor sí es importante dejarlo claro en el estudio económico. Para que, por ser una cosa especial. Entonces, bueno, pues yo lo llevaría por ahí. Vale, perfecto, Juan. Una última pregunta, aprovecho ya que estoy con esto, y estoy seguro que además, seguro que lo tienes en algún vídeo de estos que no he mirado, es cuando las ventas, es a nivel de verificación en la tesorería de las ventas, de las reservas, ¿no? Las reservas, cuando ya están con arras o con contrato de compraventa y que pues pagan o mensualidades, el escenario de poderlo hacer pues el 10% en licencia y 10% después de estructura, ¿cómo lo aplico aquí? Pues eso la verdad es que no lo tenemos contemplado porque, a ver, pero tenemos algo parecido. Mira, he venido a caer al sitio correspondiente, pero bueno, esta es la pantalla de condiciones de venta. No te veo, ¿eh? Sí, vamos a ver. Vamos. ¿Ves el programa? Ahora sí. A ver, cuando yo estaba metiendo los datos del estudio económico y de la hipoteca, dije que al comprador estimaba yo que le iban a dar el 70% del precio de venta de cada vivienda. Es decir, el otro 30% me lo tiene que dar a mí. Correcto. Y yo lo que quería era, oye, pues un 15 al principio con licencia. Pero vamos, que entendamos que si yo pongo aquí 70% de hipoteca es porque el otro 30% me lo tiene que dar. ¿Cómo me lo da? Pues en tesorería, si me voy a forma de venta, el 30% de hipoteca, yo puedo fijar un porcentaje de entrada en el momento de la escritura, o sea, perdón, del contrato privado, y el resto, si pongo aquí un 70 y un 15, pues el otro 15 es letras todos los meses. Bien. Ahí es... Tú dices, no, yo no lo quiero así, yo quiero un 10% de entrada y otro... No, el 15 mismo de entrada me va bien y otro 15, en vez de quererlo periodicado en meses hasta entrega, lo quiero en otra parte de aquí 6 meses, cuando acabe estructura. Bueno, directamente no lo tenemos,
pero Vale. podemos hacer un juego. Vale. Si yo me voy a las ventas por meses puestas manualmente, en la que le estoy diciendo lo que voy a vender, o sea, que en el mes este voy a vender 2 viviendas, luego otras 2, tal, pues es un reparto más o menos el que pensamos que puede ser coherente. Cada vez que yo haga una venta, estas 2 ventas del mes 20 significan 2 ingresos del 15%. Y esta 3, y esta 1. Si yo en un cierto mes quisiera concentrar un ingreso importante, lo que podría hacer era poner ahí un montón de ventas, 7 u 8 ventas. Vale, es jugar ya lo había Es hecho jugar un esto, poquito. sí. Si yo me voy a ver los resultados... Es un poco rollo, pero sí. Un poco rollo. Lo que pasa es que, a ver, entendedme una cosa, porque mira, ya aprovecho la coyuntura. El objetivo final de Gestismo no es sacar un estado de tesorería maravillosísimo en el que yo tenga muy claro que dentro de 19 meses voy a certificar el 7,2% y además que voy a establecer ese sistema de pagos, sino determinar, lo primero, cuánto voy a ganar, cuál es mi margen de ventas, mi beneficio estático. Luego, qué medios tengo que movilizar para poder hacer esa promoción, porque de nada me serviría saber que voy a ganar un 15% si luego no tengo bien pensado cómo va a tener la tesorería y me encuentro durante 7 meses con un descubierto de 5 millones y directamente el constructor me manda a hacer gárgaras. Entonces tengo que establecer un estado de tesorería que me asegure que si la cosa va bien, voy a tener siempre dinero. Y obtenido ese estado de tesorería, también eso me va a dar un tercer dato, que es qué tengo que poner yo y qué tienen que poner los demás. O sea, fondos propios y recursos ajenos. Jugando con eso es con lo que yo voy a tener un escenario en el que voy a saber que voy a ganar lo que quiero ganar y que siempre voy a tener dinero para poder llevarlo a cabo. Podemos avanzar más en la tesorería, pero corremos el riesgo de perdernos un poquito en la hojarasca. Quiero decir que si yo me voy a ir al programa y voy a ver el flujo de caja en detalle. Si yo me voy a ver el flujo de caja en detalle, por ejemplo, miro la conciliación del IVA y dice, hombre, aquí habíamos empezado en junio del 2019, porque este es un estudio un poco antiguo. En abril del 2020, usted va a tener un IVA soportado de 879 euros. Pues no, lo más probable es que no. Esto es una aproximación, porque estos cálculos muy bien hechos matemáticamente están en función de las certificaciones de obra, que no tengo ni la menor idea de cómo van a ser en realidad, y de las ventas, que ya te cuento. Entonces, querer afinar mucho, no merece la pena, porque creerme, por la experiencia manejando tantos años este dichoso programa, que si yo... Aquí lo tengo muy bonito. Si yo cambio las condiciones de los gastos de gestión, del pago de no sé qué, de todo, esta curva, que es la buena, varía un poquitín. Sigo teniendo que utilizar estos fondos propios y recursos ajenos, sigo teniendo más o menos los gastos financieros que corresponden y sigo ganando más o menos lo mismo. ¿Qué le pasa a esta curva? ¿Cuándo se fastidia? Pues cuando yo hago una hipótesis de venta muy mala. Digo, yo había deducido o había supuesto aquí en la tesorería ventas por meses que iba a vender así, pero resulta que ¿qué pasaría si esto se fuera todo al garete? Y entonces tardara 8 meses en vender y al final me quedaran 7 viviendas. Eso sí que afecta a la curva y por lo tanto afecta a mi tesorería. El que yo ponga las ventas aquí o aquí sean 2, porque fijaros que yo estoy diciendo que 18 meses después de empezar voy a vender 2 viviendas. Hombre, o 1 o 3 o 5 o ninguna. Entonces, la incertidumbre que se genera al tener que establecer esta hipótesis de trabajo es mucho mayor que cualquier otra cosa que se os ocurra. Con lo cual, mi consejo es que no queráis afinar al mínimo, porque tú me dices, el 15% a mitad. ¿A mitad de qué? No, entiéndeme, no entiendo, no pretendo echarte para atrás la cosa, porque comprendo que es una operación de marketing, decir, oiga, usted me paga el 15% de esto y el 15% a mitad de obra. Pero claro,
¿cuándo empiezo la obra? ¿Cuándo la termino? ¿Cuántos meses voy a estar esperando que me den la licencia de primera ocupación? Entonces, al final me lo tengo que inventar. Pues ya que me tengo que inventar que en el mes 29 voy a cobrar el otro 15%, pues me puedo inventar esto que he contado yo, de que si quiero que aparezca un golpe de tesorería en unos ciertos meses, modificar las ventas. Porque el efecto va a ser el mismo, los fondos propios, los recursos ajenos, la viabilidad, la TIR va a cambiar en décimas. Y bueno, pues si yo quiero tener en un sitio en un momento decir, aquí, mira, aquí espero un ingreso de 4.000, o de lo que sea, o de medio millón. Bueno, pues jugueteo con esto y lo consigo. Con efecto básicamente de convencer a la gente, pero que no me crea yo que 29 meses después de comprar el solar voy a vender una vivienda. No, Juan, yo tengo clarísimo y ya te digo, yo disfruto mucho con tu trastito, el Gestismo, hace años que lo utilizo y básicamente era un poco la situación que yo me encuentro en todas las promociones, ¿no? Entonces era un poco el tener acceso fácil para ventas y juego sé que es un tiro al aire, Sí. Un tiro al aire que siempre se erra, porque cuando haces previsiones siempre se erran, ¿no? Siempre en todo. Bueno, hay que ir a algo parecido. Exacto, lo que sí puedes hacer es, ya te digo, esto de concentrar, porque, a ver, esta pregunta que tú me has hecho, ya me la han hecho en otros momentos. Todos, claro. Y yo, pues, he intentado salir de la manera más elegante posible contando este rollo de concentrar las ventas. Que no es por no trabajar, en parte que sí. Pero en parte es porque llega un momento en el que se pone uno a afinar tanto, cada cosa que me pedís significa un par de datos más. Es decir, os hago pensar más todavía. ¿Usted cómo lo quiere? ¿Repartir las letras todos los meses o en 3 trozos? Y si son 3 trozos, ¿cuándo? ¿Y qué porcentaje? Entonces, os acabo poniendo nerviosos. Yo creo que es más operativo, que si no lo fuera, de verdad que lo haría, sería que a la vista del resultado de la tesorería, en el flujo en detalle, si yo me voy a ver por aquí en un momento dado las ventas, perdón, por ejemplo, pues a partir de aquí, esta es la hipoteca, pero los ingresos por ventas y letras. Y digo, pues a mí me gustaría aquí, porque mira, aquí realmente hemos empezado en el mes 18, si me voy para la derecha, pues las entregas de llaves es hacia el mes 33, pues en el mes 26 la verdad es que me gustaría meter un zapatazo de ingresos, vale, pues entonces me voy al otro cuadro y digo, en el mes 26 vendo 9 y luego los retiro, digamos, de las otras ventas de una manera más o menos coherente y aquí de repente pues tengo un ingreso fuerte, o sea que es un poco querer jugar con el tema, pero con la libertad de que lo hagas un poquito cuando te viene bien. Oye, por otro lado, si resulta que siempre sistemáticamente en todas tus promociones se paga un 15% al principio y un 15% a medias, pues me lo pienso, pero si es por una vez sí y otra no, pues, pero realmente, porque hay otra cosa, que es que tú quieras tener en el último mes, otra cosa que puede ser más normal es una entrada y luego el resto al final. Al final es en el momento de la entrega de llaves, que anda, pues no sé por dónde, por aquí andará. Nosotros, Juan, nada, sí. Oye, entendido y clarísimo. Sí. Nosotros lo que pasa es que en donde estoy yo, en mi comunidad autónoma, hacemos por licencia, además por ley, sí. Damos aval, contrato, firmamos contrato. Eso se puede. Sí. Eso se puede, lógicamente, y lo que es de uso típico y estándar donde estamos nosotros es que pues les haces el otro 10, generalmente es 10 y 10, y ese 10 y 10, el segundo 10 es cuando acabas estructura o a los 8 meses, entre 6 y 8 meses, ¿no? Ya lo defines incluso en el contrato de reservas, bueno, pues el contrato de compraventa ya lo defines. Pero oye, con el sistema que yo te digo, que es cuando tú pienses terminar estructura, que eso sí que lo puedes ver en función de las certificaciones, o cuando digas, bueno, pues ahí coloco un montón de ventas. Exacto. En base a que eso me significa unos ingresos. Y antes no he tenido, porque como no las he vendido, pues no tengo ingresos de letras de mucha cosa. Entonces, bueno, pues... Tampoco tiene mucho efecto a nivel de tesorería esta segunda parte, donde tiene más efectos en la primera, como tú ya sabes, en el primer 15 o el primer 10%, que es donde todo el mundo vamos apretados, ¿no? Claro, ahí es donde andamos mal de dinero. Luego ya, después a partir de que empieza la obra, debería todo
en fin, gastarse a través de la hipoteca. O sea, con lo cual vamos relajados. Pero bueno, ya digo yo, poniendo puntualmente ventas, podemos poner ahí... sí, un zapatazo y ya está. Oye, Juan, no molesto más. Muchísimas gracias, encantado de oírte y de verte. Al contrario. Preguntad y lo que queráis. Y enhorabuena por el programa. ¿Algún otro valiente? Buenas tardes, Juan. No, Ricardo, dime. Bueno, yo también había pensado lo que decía Antonio, y yo había pensado que si lo podías modificar en el cash flow, es decir, no en el programa, pero en el cash flow, borrar la cantidad que te da y decir, pues yo lo pongo ahí y lo cuadro mis ingresos directamente en el cash flow. Pero eso no te lo permite, ¿no? No, a ver, como dicen los que hacen estas cosas, me alegra de que me haga esa pregunta porque me da pie para contestar otra cosa completamente distinta. A ver, el cash flow no se puede tocar nada más que a través de los datos del programa. Vale. Y yo no aconsejo andar toqueteando porque siempre se te olvida algo. Pero lo que sí ocurre es que, y eso me da pie a hablar de la exportación, si vosotros hacéis el estudio, en fin, y todo lo que queráis, y llega un momento en que os parece que está muy estupendo, siempre lo veis por pantalla, y aquí en imprimir y exportar, bueno, todas estas opciones de aquí serían para imprimir lo que correspondiera, pero hay unas opciones de exportar. Exportar a prines solo le interesa a los que tengan prines y exportar es para todo el mundo. Exportar significa que yo me voy a llevar, dándole ahí, me va a generar una hoja de Excel que es mía, ya no es del programa. Eso te digo. Entonces en la hoja de Excel tú lo modificas que no coincidirá con la del programa. Es arriesgado, que conste. Lo que hace la hoja Excel es que me lleva todos los resultados a unas hojas, a unas carpetas de una hoja de Excel. Como si fuera un Excel normal, vamos. Y ya no hay fórmulas, apenas hay fórmulas, hay algún sumatorio. Y ya es vuestro, ya no es de Gestimo, se puede usar sin Gestimo. Y a partir de ahí vosotros hacéis lo que os dé la gana. Cambiáis el horripilante color verde, ponéis el logotipo de la empresa. Siempre habrá cosas que no queréis enseñarle al banco y otras que sí. O sea, manipuléis la información. Una cosa que decía Ricardo era que se podría manipular a base de sumar todo y colocarlo. Ya, pero hay que tener mucho cuidado porque entonces se te descuadra el IVA. En fin, yo no lo recomiendo demasiado. De todas maneras, me lo voy a apuntar porque todo sería cuestión de haceros alguna pregunta más. ¿Lo quiere usted en 2 veces? Bueno, pues creo que podría, me lo pensaré para de aquí a julio. Juan, porque es verdad. El programa te lo pone a la licencia y luego mensual, ¿no? ¿El qué? Sí. Las entregas de los clientes. Las entregas de los clientes son en el... La licencia, ¿no? Sí, no. Es, a ver, ¿dónde estoy yo? En la tesorería, aquí en la forma de venta, no, perdón, en la venta por meses manual, tú le dices cuándo haces cada venta. Esta venta del mes 20, estas 2 viviendas que se venden en el mes 20, tienen, según hemos puesto en el programa, el 15% de entrada en el mes 20 y entre el mes 20 y la entrega de llaves, que es en el mes 33, el otro 15% repartido por cantidades. Vale, entendido. Y esta del mes 24, pues 15% del mes 24 y el resto del 24 al 31. Podríamos hacer de que yo dijera, bueno, pues así no, en la forma de venta. Decir, bueno, pues hipoteca del 70, entrada del 15... O poner una columna más, amarilla. Eso, no, pues eso digo que lo puedo pensar y ver si lo pongo aquí. Aplazado, ¿en qué mes? Poner los dos. Por ejemplo, poner aquí una columna de, dígame usted el mes. En el mes 18, o lo que sea. Yo te lo agradecería. A mitad de camino. Sí, o sea, poner la entrada y hacer una pregunta más. Y 2 hitos más. Sí, alguna cosa. O mensual. Tenéis razón en una cosa, y es que generalmente en Cataluña, y yo creo que también en el Levante, este es un sistema más utilizado. Entonces, bueno, pues me lo apunto. ¿Veis? Ya no me gustan estas reuniones. Pero bueno, como yo todos los semestres tengo que hacer algo, pues... Pero gracias a eso has llegado al programón que tienes. Exactamente. Si a mí se me olvidó... yo me quedé sin imaginación hace muchísimo tiempo. Ahora ya sois vosotros los que me dais de comer. Yo tenía otra pregunta. Sí. Desconozco, creo que no, pero desconozco si tenéis algún programa, aunque sea accesorio,
que busca con Gestimo, porque Gestimo a mí me da la tesorería de lo que es, digamos, la promoción, como si fuera una sociedad, ¿no? Como el valor, la tesorería de la sociedad, ¿no? Pero yo necesitaría, o creo que sería interesante tener un accesorio, un programa accesorio para llevar un control de la obra. Ya. Es decir, aunque sea simplemente por capítulos, que luego se me volcara a Gestimo, es decir, si yo le pongo, por ejemplo, movimiento de tiendas, movimiento de tierras, cimentación, estructura, 20 capítulos, y esos me lo volcaran en el cash flow. Sí. A ver, yo te cuento. Nosotros desde el principio de los tiempos decidimos una cosa, que era que esto era un análisis de viabilidad para la ayuda a la toma de la decisión. No es un seguimiento de la obra. Entonces, este programa se le acaba la gracia, a pesar de lo que voy a decir ahora, luego diré todo lo contrario. Este programa se le acaba la gracia el día que fijamos precios de venta o el día que salimos de cimentación, porque a partir de ahí ya está todo el pescado vendido, están todas las decisiones tomadas y lo que hay que hacer es llevar la obra. Bien, por eso te decía que tenéis un programa o una hoja. Sí. Ahora te voy a dar una solución. ¿Quién hace esas cosas? Pues los señores de Prines, que no tienen nada que ver con nosotros, pero hace muchos años llegamos a un acuerdo que no nos íbamos a pisar la manguera, que ellos no harían análisis de viabilidad y nosotros no haríamos seguimiento de obra. Entonces, como programa completo, pues no. Pero yo, cuando he hecho promociones, que las he hecho siempre pequeñitas, me voy a ir un momentito, si me deja el dichoso programa me voy a ir a ver un archivo de exportación, porque todo va a través de la exportación. Si yo cojo un archivo de exportación, el que sea, que es uno de una prueba que hice el otro día, no tiene mayor importancia, pero es para que salga. Aquí, bueno, aparece una primera hoja de recordatorio de dónde están las cosas, pero yo, pues aquí, en esta pantalla pues está el estudio económico, en fin, lo que conocéis, pero ya es un sitio donde yo puedo escribir. Bueno, entonces, ¿yo qué he hecho cuando he hecho alguna promoción como promotor? Pues a partir de este estudio exportado, yo aquí me meto otras celdas, otras carpetas, y aquí pues me metería una que fuera, pues yo qué sé, seguimiento de obra, proveedores, ventas, lo que fuera, división horizontal, y ahí yo iría haciendo 1000 jugaditas. Y si, por ejemplo, tuviera una hoja aquí en la que tuviera el presupuesto ya una vez adjudicado, digamos, con sus capítulos y tal, y las certificaciones mensuales, voy a insertar aquí una hoja. Yo aquí, en esta hoja, pues pongo certificación 1 y la certificación 2 y tal. Y aquí, pues son 1000 euros y lo puedo hacer por capítulos, todo lo que me dé la gana, lo complicado que sea. Bueno, pues aquí tendría un total que sería la suma de todo esto, hasta donde fuera. En fin, lo estoy haciendo un poco a lo bruto. Perdón. Una cosa es lo bruto y otra cosa es mal. Bueno, a ver. Vísteme despacio que tengo prisa. Entonces yo aquí tendría los totales. Esta es la celda de hoja 1, la A3. Pues yo me iría, si quisiera, claro, aquí al estudio económico, donde me pone obra de viviendas, pues haría un enlace. Lo estoy haciendo muy malamente porque lo que haría sería realmente poner entre medias otra hoja. Pero bueno, para que entendáis la jugada, pondría un enlace a esta hoja que me he inventado, a esta celda. Entonces, pues, partiendo de que yo tengo un presupuesto inicial, ya digo, yo crearía una segunda hoja que fuera, este sería presupuesto inicial y crearía una segunda que fuera presupuesto real. Pero yo puedo ir metiendo los datos en celditas, en pestañas, en fin, y como lo que yo quiera discernir, me creo unos totalizadores y los enlazo con la hoja que toque, con la celda que toque. Y a partir de ahí, sin que sea un programa cerrado, formal y tal, pues yo puedo hacer un seguimiento. Porque igual que lo tengo puesto aquí, podría ponerlo aquí a la derecha.
y decir seguimiento real. Y entonces voy viendo desviaciones, en fin. Yo realmente es lo que hacía. A partir de mi presupuesto en un estudio de exportación, pues me creaba otras hojas e iba viendo. Porque no se trata de hacer el seguimiento contable real de cuánto vamos a facturar este mes, sino de en cuánto me estoy equivocando. Ver las desviaciones, básicamente. Entonces, la exportación me permite enganchar con otras cosas que a mí como promotor me pueden interesar. Que al financiero igual no y al contable menos porque ya tienen sus programas. Pero a mí como promotor me puede interesar saber cómo estoy llevando la obra y cómo me estoy yendo o cómo estoy en los honorarios del arquitecto, en fin, estas cosas, ¿no? Y eso me daba pie, después de enrollarme un poco, a que intentéis utilizar la exportación lo más que podáis, porque es una herramienta muy interesante. La exportación lo único que hace es que te coloca en una hoja de Excel que ya es tuya los resultados. Y tú a partir de ahí, pues usa tu imaginación. Coge un trozo, haces un PowerPoint, se lo mandas en PDF a alguien o haces un seguimiento desde el punto de vista del promotor, partiendo de que tienes esa información inicial. El programa, cuando hace el cash flow, ¿cómo coloca la obra? Pues sí. A ver, me voy a ir de la exportación para no liarme, pero aquí también tengo el cash flow. ¿Y con qué criterio colocas los flujos de obra? Pues con el criterio... Me voy a ir al programa, para no liar. A ver. Perdón. En la tesorería, en plazos de obra, primero le has dicho que tu obra era de 12, de 15, de 18 meses, de lo que sea. Y entonces nosotros tenemos dentro del programa un reparto de certificaciones de una manera un tanto trapera, pero que se parece a la realidad, una especie de campana de Gauss, para cada uno de estos plazos de obra, de 15, de 18 meses, etc. Y entonces, en función de ese reparto de certificaciones, pues cada mes, si hay un mes que toca el 7,2%, pues el 7,2% de la obra. ¿Dónde vemos eso? Si yo me voy a ver los resultados en el flujo de caja, en detalle, en el resumen también te lo pone. Pero vamos, los números, abajo del todo, pues aparece aquí. Dice, mire, porcentaje de obra ejecutada. Me voy yendo. Hay un momento dado en el que empieza a tener 0,8, el 2, el 3,7. Entonces aquí podéis ver perfectamente el reparto de certificaciones que propone el haber elegido una obra de 15 meses. Es decir, que si yo lo exporto y como es un Excel normal, lo puedo variar. Bueno, pero mucho más fácil. Si tú quieres... A ti estos porcentajes no te gustan porque te parece que no, que en realidad tu obra va de otra manera. Pues entonces, en tesorería, a la hora de elegir los plazos de obra, en lugar de decir estos, dice, pues plazo libre, 17 meses. Y entonces el programa te lleva a otra pantalla, esperemos, y dice, bueno, pues en los 17 meses digamos usted el reparto de certificaciones. Y estos son los que se van a utilizar. Joder, pues esto cuando que llevo años haciéndolo, pues no, como nunca había puesto plazo libre, pues... Claro, es que sinceramente esto, salvo que tengas una obra rarísima. Mira, yo me acuerdo, hay aquí una empresa que cuando nos conocimos por primera vez estaba intentando hacer cosas en el extranjero, que yo creo que las hizo, y eran unas obras prefabricadas, y el ritmo de obra era muy raro, porque había una obra civil que, digamos, llevaba su ritmo normal, pero de vez en cuando llegaban casas medio prefabricadas en ciertos momentos que había que pagar. Entonces, ahí es cuando yo le dije, pues mira, tenemos que hacerlo por plazo libre y tú vas poniendo, pues yo qué sé, certificaciones, un 2, un 3, un 7, en este mes un 42, en el siguiente un 12, y te reproduces los pagos de esa obra. En general, ya digo, yo partiendo de la base de que no tengo la menor idea de cuánto voy a certificar 8 meses después de empezar la obra, pues que me da lo mismo que sea 6 que un 7, porque es que no lo sé. Lo que sí sé es que al principio tengo poco, que son los arranques, al final tengo poco, que son los remates, y en el medio tengo mucho. Y eso es una especie de campana de Gauss. ¿A querer afinar más? Pues lo que queráis, plazo libre, lo que queráis. Si resulta que tú ya tienes una obra que está medio hecha, o que estás retomando una, pues entonces te puede interesar forzar esas certificaciones, esos porcentajes, hasta que salga lo que quieras. Si yo vuelvo al programa
y me voy a ver los resultados, porque te dices, bueno, pero ¿eso cómo lo hago? ¿Cómo me aclaro yo con este tema? Pues si tú aquí has elegido, bueno, ahora se ha vuelto loco, perdón, porque es que como le he dicho que plazo libre, vamos a volver al otro, que no es plazo libre, que eran 15 meses, me parece, que si no el programa se me vuelve a tumba. Si voy a ver el flujo de caja en detalle, como yo aquí abajo tengo los porcentajes de certificación, por aquí, que son los que se certifican en ese mes. O sea, este día 50 corresponde, si estamos pagando a 90 días, pues corresponde a la obra del mes 17. Entonces, tú dices, hombre, pues yo es que en el mes 19, quiero que la obra, que anda por aquí, sea más. Vale, pues. Y aquí quiero que sea menos. Pues como ya partes de estos porcentajes, pues luego vas y pones, pues yo qué sé, 2, 5, 7, en el mes 19, en lugar del 9,50, el 18, en el 20 un 2, en el 21, o sea, te inspiras en este reparto que proponemos nosotros, te vas luego a plazo libre, pones el reparto que tú quieras, forzando donde te dé la gana y te sale la obra a como te parezca bien. Buenas tardes. Para las largas noches de invierno es muy entretenido. Para saber lo que vas a ganar, no, pero bueno, oye. Hola, me gustaría hacer una pregunta. Por favor, adelante. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que has hecho el comentario antes perfecto. Esto es mi opinión, que yo llevo utilizándolo, bueno, digamos que en los últimos 15 años o 20 no lo he utilizado, pero al principio del programa, hace 20 y tantos años, sí que lo utilizaba yo de manera personal, ¿no? Yo creo que esto es un programa de análisis de viabilidad de promociones inmobiliarias y que además, tal y como yo lo utilizaba, y digo lo utilizaba porque hace mucho tiempo que lo utiliza mi gente, tal y como yo lo utilizaba es que cada 2 o 3 meses, normalmente cada 2 o 3 meses, hacía un nuevo estudio en función de las ventas y en función de la obra, porque realmente esto sirve, la gran ventaja que tiene este programa para mí es que es un programa que te da tesorería, es un programa dinámico, no es un programa estático como la mayoría de las cosas que hay en el mercado. ¿Qué significa? Que realmente esto lo que te dice es si vas a tener problemas o no, y de alguna manera lo ideal es para poner un flujo de ventas muy pobre, porque realmente ahí es donde puedes tener los grandes problemas. Y luego la obra, pues cada 3 meses la actualizas en función de la realidad. A partir de ahí, por el tema de obras de forma libre, como comentaba, vas metiendo los tantos % de los 3 primeros meses y a partir de ahí lo vas cambiando. El pretender que esto sea a 18 meses, a 24 o a 30, un programa fijo con el IVA, con las ventas, evidentemente es una locura. Esto es un programa para la toma de decisiones. Claro, además es que no nos interesa porque si aquí lo importante, una vez que te has comprado el solar, ya la hemos liado. O sea, que ya hay que salir bien de ello. Pero la decisión importante es comprar el solar. Que 15 meses después se certifique una cosa u otra, pues es más... Es interesante porque queda muy bonito el flujo de tesorería y luego vas al banco y los fascinas, ¿no? Pero realmente lo importante es saber si te tienes que meter en eso o no. Yo diría que lo que tú dices, vamos, estoy totalmente de acuerdo, pero diría un poquito más. Realmente el estudio este hay que hacerlo. Cuando te han ofertado el solar, para ver qué contraoferta hacen, porque nunca te van a ofrecer un solar que te guste en precio, ¿no? Entonces tienes que andar toqueteando un poco para ver hasta dónde puedes llegar en la negociación de la compra del solar. Ahí tienes uno. El siguiente es cuando tienes el proyecto constructivo o incluso el proyecto básico, en el que de repente han salido 50 metros cuadrados más, porque el arquitecto es un fiera. Entonces cambian los datos porque eso influye en... O sea, si de repente sacas un 3% más de edificabilidad o de edificación, pues oye, te cuesta más y ganas más. Cuando tienes el proyecto constructivo o cuando tienes adjudicada la obra, hay que volver a tocar, porque entonces ya sabes los costes reales de obra, los costes contratados, no los reales, los contratados, porque antes te lo imaginabas, decías, voy a construir a 850, pero cuando ya tienes una oferta que aceptas de 3.415.000, pues hay que hacer un tercer estudio. Y un cuarto, cuando empiezas en la labor de marketing, de venta, que puede ser, ahora que se tarda tanto en conseguir la licencia, pues más o menos por esas fechas, o puede ser cuando ya te has quitado los follones, ya te has quitado el miedo de que te aparezca algo grave en la cimentación.
Y en cuanto has hecho la excavación y ves que ahí no ha pasado nada, dices, pues ahora ya me pongo a vender en serio. Bueno, ahí son los 4 puntos, más luego 4 momentos, más luego lo que dices tú, de ir haciendo un seguimiento. Según voy viendo lo que pasa, pues voy modificando los porcentajes de certificaciones. Pero fíjate, yo el seguimiento de la obra, más que hacerlo con el programa, lo haría generando la exportación y poniendo al lado de esas hojas otras que yo voy haciendo. Yo recuerdo una de las últimas, bueno, antes de la crisis, tuve que hacer una promoción casi por administración y claro, tenía un carajal montado, el yesero, el del estructurista, el de las ventanas, la leche. No era solo las certificaciones, es que había que controlarlos a todos. Bueno, pues yo me creé 5, 6 o 7 hojas más y ahí iba sumando y reflejándolo contra lo que me decía el presupuesto y veía por dónde andaba. Y luego hay otras tareas más que tenemos que hacer, como es una cosa que no nos gusta a ninguno, que es la división horizontal. Que tengo que poner los porcentajes con 2 decimales de cada cosa que venda. Pues a través de esa información que tengo en el programa, de metros cuadrados, de superficies, de costes, pues puedo hacer una división horizontal bastante en condiciones en otra tercera hoja. O, en fin, en un programa de marketing ya real, o sea, de piso por piso, pues a través de lo que tengo, enlazando con otra hoja más que me haga. Y el enlace he visto que es tan sencillo como tener 2 hojas abiertas y decir que una, la hoja en blanco, digamos, se hace referencia a la hoja que ya está con el dato. O sea, eso está tirado, es una cosa muy sencilla. Con lo cual me permite hacer mucho seguimiento de lo que a mí me interesa, porque probablemente no me interese calcular el IVA del próximo trimestre, pero sí me interesa saber si yo he estimado que las ventas van a ser de 5 millones, pero estoy haciendo una rebaja ahora pienso que como va la cosa muy bien, voy a subir los áticos y tal, pues si me estoy manteniendo en 5 o en 5.300, ¿no? Entonces, eso sí que... Y eso a través de la exportación, la verdad es que se saca muy bien. Luego hay otra cosa, porque ya que estamos dando vueltas alrededor de la exportación, hay otro tema que no todo el mundo se da cuenta, de hecho, yo me he dado cuenta porque lo habéis dicho alguno. Pensad que esa información que da el programa está puesta de una cierta manera, que a mí me parece bien puesta, pero habrá gente que no le guste. Y habrá que presentarlo de otra manera. O a lo mejor hay que una inversión, algún inglés, hay que ponerlo en inglés, en fin. Bueno, ese transformar los datos del programa en otro aspecto, con otros colores, con otros logotipos, incluso con otro idioma, se hace a través de la exportación, enlazando. Yo eso lo he hecho a 2 o 3 clientes, porque comprendo que eso, que como vais a hacerlo vosotros, pues es un poco tremendo, no es difícil de hacer y la verdad es que queda muy, muy cómodo, porque si yo he tenido varios, pero había uno que lo quería en inglés. Y lo quería de una cierta manera, porque trabajaba con inversionistas de, no sé si de Londres, y lo querían tal como ellos querían. Bueno, pues a través de la exportación se hace ahí unos enlaces a las celdas y le queda tal cual. Porque si no, el hombre se tiraba ahí 5 horas peleándose y poniendo los datos. Bueno, eso se hace una vez, se genera un macro, se le da un botón y te olvidas. Entonces, eso es otra cosa que quiero que tengáis claro, que a través de la exportación podéis personalizar mucho, que no es solo borrar o esconder, sino darle otro aspecto que pueda que os convenga, que yo que sé, comparar promociones o ponerlo en otro idioma o mezclarlo con gráficos. Bueno, pensad que ahí tenéis una vía muy interesante. Es el tema de la dichosa hipoteca. Que Dios confunda. Dice la ley que el acto jurídico documentado de la hipoteca lo paga el banco. Y dice el banco, pero aquí ¿quién manda? Y todos decimos, tú. Y entonces nos está colando a los promotores el pago de actos jurídicos documentados. No haciendo que lo paguemos tal cual, porque eso está prohibido, pero incrementando por las comisiones de apertura, el monitoring, lo que sea. Entonces, como está la cosa ya hace unos años, pues el acto jurídico documentado lo pagábamos nosotros y tan felices. En noviembre de 2008 salió esa ley que realmente, como no piensan, pues salió lo que salió y de repente a los promotores nos quitaron un coste que era importante.
Pero como luego los bancos han reaccionado, pues a partir de el clamor popular de vuestros compañeros ha sido tal que en enero o en febrero lo he cambiado. Entonces aquí hemos incluido una cosa nueva, que es elegir quién diablos paga actos jurídicos documentados de la hipoteca. Si ponemos 0 el banco, y si el banco se pone chulo, pues ponemos aquí un 1 y volvemos a la situación anterior. El hecho de que lo pague el promotor, pues significa que cuando vayamos a ver los resultados del estudio económico, pues por aquí, en los gastos de la hipoteca, que estarán por aquí, pues aquí está. Impuesto de actos jurídicos documentados cargado al promotor, 75.000 euros. Pues mira qué bien. Lo he querido, yo al principio cuando me preguntabais decía, pues meterlo en gastos en los honorarios de tasación, de comisiones de apertura, pero como ya se ha generalizado, realmente eso pervierte mucho, porque una comisión de apertura a lo mejor puede ser un 0,2, un 0,3, y esto es un 1,5, o sea que, y un 1,5 además calculado sobre el capital garantizado, o sea que realmente es un pastón. Así que he preferido volver a separarlo. Eso sí, por favor, cuando vayáis al banco, recordarles que por mucho menos ha ido rato a la cárcel. A ver si se apiadan. Pero, pues eso, aquí en esta cosa nueva, si lo tenemos que pagar nosotros, pues ponemos un número. Esto lo digo ahora porque en enero mandé una actualización y en febrero volví a mandar otra por algún error que había descubierto y principalmente por esto, porque la verdad es que como nos están machacando, pues... Juan, sobre esto, cuando le pones que lo paga el promotor, ¿tú lo calculas sobre la responsabilidad hipotecaria o sobre el nominal del préstamo? No, sobre la responsabilidad hipotecaria, porque me imagino que el banco, ya que te saca los higadillos, te lo saca como te manda. O sea, es más, matizo. Ahora mismo el banco, como ha cambiado la filosofía de toda la vida, realmente te da una hipoteca sobre un porcentaje de los costes de explotación. Entonces, independiente de la hipoteca que le vaya a dar luego al comprador, que eso nos daría para otro ratito de discusión. Pero si, por ejemplo, te da, esto es un dato que metéis vosotros al programa, si a mí me van a dar el 80% de los costes de explotación, que son 3.696.000. El cálculo, por poner aquí un 1, es el 1,5 del capital garantizado de 3.696.000, que suele ser un 60 o un 70% más, y en donde interviene ya las costas y gastos judiciales, los años de garantía, en fin, capital garantizado. O sea, el 1,5 del capital garantizado de la hipoteca que me dan. Porque antes, en otros tiempos, me daban el 70% del precio de venta. Ahora no. Ahora me dan una hipoteca de un porcentaje de los costes de explotación, que es a lo que se compromete el banco. Entonces, bueno, por un lado un poquito menos, por otro un poquito más. No te oigo, Ricardo. Has quitado... Perdón. Sí. Si a ti te dan el 70%, o sea, te liberan, o sea, la responsabilidad hipotecaria es una. Es decir, ellos tienen una responsabilidad hipotecaria, por decirlo de alguna forma, para ver si yo sé explicarme, como si yo fuera el comprador. Lo que pasa es que a mí no me liberan tramo. No. El banco dice, bueno, yo te hago una escritura de hipoteca por el 80% del valor que yo te he admitido de tasación de venta, ¿no? Exacto. No, eso era antes. Ya, pero espera un momento. Lo que están haciendo ahora es que te están... y antes lo que hacían era que no te liberaban. Cuando tú escriturabas, te daban... Entonces, lo que creo que están haciendo ahora, no sé si está equivocado, mis compañeros me lo dirán, es que te siguen la misma forma, lo que pasa es que te liberan menos. Pero el banco dice ahora, yo al futuro comprador, si es que se queda con la hipoteca, le daré el 70% del precio de venta, del precio de tasación que yo haga sobre la vivienda. Bien. Pero como actos jurídicos documentados ahora no le corresponde al comprador final, pueden cambiar de hipoteca tranquilamente y están cambiando de hipoteca tranquilamente. Entonces el banco, si te da a ti una hipoteca para hacer la promoción, no tienes seguro que todos los compradores vayan a ir a ti. Es más, tienes seguro que no van a ir y que a esta hipoteca, digamos, va a fallar como la mitad. En cambio, esa misma sucursal le va a quitar la mitad al banco de al lado que tiene otra hipoteca de otra promoción. O sea, esto se ha convertido en la ley de la selva. Entonces, lo que han decidido es que
Por eso yo decía antes que este 70% quiere decir en realidad que el comprador me tiene que dar a mí el 30% y el otro 70% lo va a sacar de alguna manera, de algún sitio. Entonces, el banco me hace una hipoteca a mí, promotor, por este importe de los costes de explotación, lo que diga, y básicamente por esta cantidad. Perdona, eso Juan, es lo que me da a mí. Perdón, Juan. Y el banco va a hacer una escritura de hipoteca del 70% del precio de venta. Lo que pasa es que a mí no, el banco, no me va a liberar. Perdona, Ricardo, yo creo que no es así. El banco ahora no me hace una hipoteca del 70% del precio de venta a mi promotor, que luego se van a subrogar. Me da una hipoteca sobre el 80% o el porcentaje que sea de los costes de explotación. Y cuando llega el momento de que esos 25 compradores, 10 vayan a hacer la hipoteca con la Caixa, que serían estos, pues entonces ya hace sus ampliaciones de hipoteca y sus mandangas. Bueno, porque como en cualquier caso le toca pagarlo a él y no al otro, pues es que ahora da lo mismo. Que entonces lo que hacen, lo que te está diciendo es que hay dos fórmulas. Una, yo te hago eso y te libero menos tramo, con lo cual yo en el fondo no te he dado tanto dinero, que es lo que buscaban. O sea, es decir, yo te cobro ya, como aquel que dice la ampliación futura, porque yo te la estoy dando incluso por un 80%, pero si yo te daba antes el 80% del 80, te daba el 56%. Pues ahora te voy a dar el 80%, porque en el fondo tú, como estás pagando los actos jurídicos documentados del 80%, de lo que le voy a dar al cliente, ya se lo has pagado. Si se va, es tu problema porque te lo he cobrado a ti como comisión de apertura. Sí, ya lo sé, pero que, a ver, el banco en estos momentos... A ver, déjame un momentito que me vaya a otra pantalla, que lo vamos a ver más claro. En la tesorería hipoteca... no, bueno, bien. Mira. No, se ve mejor en los resultados. Yo aquí, en este estudio, resulta que el precio de venta que yo estimo son 5.800.000. El 70% de eso pues serán 3.800.000 o cosas así. En la parte primera del estudio económico viene aquí, la hipoteca. La hipoteca, el 70% del precio de venta sería una hipoteca en total de 3.724.000. Aquí es que esto está hecho muy raro esto. Pero el banco no me daba a mí una hipoteca. Antes te decía, una hipoteca de 3.724.000, pero solo te voy a dejar disponer de 3.690.000 hasta la entrega de llaves y el resto te lo doy en la entrega de llaves. Ahora eso ha cambiado. Ahora dice, yo te doy una hipoteca de 3.696.000 a distribuir durante la obra, revisado por los del monitoring y tal y cual. Y cuando llegue el día de la entrega de llaves, pues a ti te faltan, en este caso, 30.000 euros, porque es que he puesto unos números muy raros. Pero eso que falta, y lo veo aquí en tesorería e hipoteca. Pero entonces luego me obligo, si le quiero dar el 80 al cliente, me obligo a hacer una ampliación de préstamo. Que no. Si tú no tienes que hacer una ampliación de préstamo, si es que lo que está pasando... No, el banco, si le quiere dar el 80, le falta un 10. Claro, pero es que lo que pasa ahora es que de estos 25 compradores, ponte que esta hipoteca es con la Caixa y que hay 25 compradores. De estos 25 compradores, 15 se van a otro lado. Y tú solamente te haces con 10. Es lo que está pasando ahora. Porque como al comprador, antes, si se quería cambiar de hipoteca, tenía que pagar en los actos jurídicos documentados y ahora no, pues cuando llega el momento de quedarse con la casa, él va y formaliza la hipoteca con Bankinter. Y eso, como lo saben los bancos, pues por un lado saben que no van a hacer todas esas hipotecas, o sea, esas hipotecas al cliente final, y por el otro, que es lo peor, es que nosotros ya no somos lo interesantes que éramos, porque nosotros nunca hemos sido interesantes para un banco por nuestro negocio, sino porque le traíamos 25 clientes fijos. Ahora no los podemos traer, gracias a esa ley gilipollesca del acto jurídico documentado. Y entonces ya el banco pues, nos mira con cara de asco y nos da menos dinero, y lo que ocurre en este ejemplo, que está muy mal planteado, estos 27.000 euros que faltan, a mí me van a venir o porque el comprador tiene que pagar el dinero que falta en un momento dado, o porque si se subroga de la hipoteca que le proporciona la Caixa, pues la Caixa me da
lo que falte. Pero el banco lo ha separado en dos negocios diferentes. Un negocio es dar la hipoteca a un malvado promotor y otro es dar es decir, hipotecas a 25 años. Totalmente de acuerdo, pero es decir, que si el banco quiere llegar al 80%, le tendrá que hacer una ampliación de hipoteca. Pues le tendrá que hacer una ampliación de hipoteca. Entonces, a mí lo que me plantean, en la última que he estado en la Caixa, es, no, ellos me siguen dando el 80, ¿por qué? Porque son muy listos, porque así la ampliación de hipoteca que pueda pedir, los actos jurídicos documentados los he pagado yo. A mí lo que no me liberan, pero en líquido, en tramo, me siguen dando lo que tú dices. Sí, bueno, pues hay que jugar en el programa. Ahora, si no les mandáis un día a tomar por culo, pues algún día habrá que hacerlo, ¿no? Pues hay que jugar con el porcentaje de hipoteca que te dan al comprador final, con el porcentaje que dan de disposición. En fin, hay que jugar con eso porque es que verdaderamente ya el abuso es manifiesto. O sea, porque en realidad ellos, a lo mejor ahora están volviendo a lo de antes. A ver, aquí pasa una cosa. Después de la crisis ha habido gente que toma decisiones que no había tomado decisiones parecidas en su vida. Y como ahora parece ser que todo lo que tenga más de 25 años es una cosa absurda del tiempo de la Edad Media, nadie piensa que las cosas se hacían antes por alguna razón. Y los bancos están volviendo a lo que hacían antes porque te tienen más amarrado. Claro. Pero como salió esto, de repente dijo un listillo, no, le damos lo justo y hace puñeta. Bueno, pues puede que volvamos a lo anterior y a lo mejor pues tengo que cambiar el cálculo y hacerlo sobre el total de la hipoteca al comprador. Pues bueno, pues lo haré. Bueno, es que ahora tienen competencia. Antes no podíamos más que ir a banco. Entonces en la crisis hemos aprendido que hay otras fórmulas. También hay otra cuestión por sí. Imagínate tú que al programa te dice una cosa y a ti te sale otra. ¿Dónde tengo que ir yo aquí? En Estudio Económico Hipoteca. Yo establezco aquí los parámetros para calcular el capital garantizado. Si resulta que tiene que ser más, pues modificaré estos parámetros hasta que me salga un capital garantizado más alto y por tanto un impuesto más alto. O sea que si aquí en el estudio económico le sale a mi cálculo 75.000 euros y el banco dice, no, son 82.000. Pues tengo que decir primero, ¿por qué? Porque el gran gestismo dice que 75, que es el único, un 5% de explícamelo, porque muchas veces, como son unos sinvergüenzas y no se lo saben, pero si dicen, no, es que son 80.000 porque a mí me da la gana, pues entonces tú te vas, dices Ibuana, que es lo que decimos siempre, para aumentar el capital garantizado y por lo tanto el impuesto que se paga, podemos jugar con estos dos parámetros, que es el número de años de garantía y el porcentaje de costas judiciales. Pones aquí el 35 y 6 años y tal, hasta que te salga la cifra. Ya está, pues muchas gracias y no molesto. Pero mucho antes de eso hay que ir a intentar asesinarlo, porque claro, es que te están apretando por todas partes. Porque fíjate que al darnos un porcentaje de los costes de explotación, nos están quitando otros gastos que podía haber. Y bueno, o sea, me dais 2 minutos, os cuento Gestimo en 1 minuto, que no lo usa nadie y cuando lo usa se enfada. Entonces, si me dejáis un segundito, yo os lo cuento. El dichoso Gestimo en 1 minuto está aquí en el estudio económico. Ya sabéis que esta parte de aquí arriba es lo importante y esto es o lo especial o lo accesorio. Y está en lo último del accesorio. O sea, que es una cosa muy accesoria. ¿Para qué sirve? Sirve para... Vosotros sabéis que para estudiar una promoción yo lo que necesito saber es cuánto cuesta el solar, a cuánto compro, a cuánto vendo y qué hipoteca me dan. Con eso yo ya debería ser capaz de, apoyado en la barra de un bar, cuando había barras y bares, poder decidir si este solar me gusta o no. Entonces, el Gestimo en 1 minuto hace eso, pues en 1 minuto. Es decir, yo le doy aquí. ¿Para qué sirve esto? Sirve para hacer un tanteo rápido antes de meterse en berenjenales. Por ejemplo, porque estés hablando con uno por teléfono. Oye, te ofrezco un solar estupendo, ¿qué tal? Entonces, lo que hace el programa es que en esta sola pantalla metes todos los datos que te importan. ¿Cuánto cuesta el solar? ¿Cuántas viviendas y cuántos metros? Si hay locales y cuántos metros, a cuánto construyo la vivienda, cuánto construyo el local, a cuánto la vendo y el local y qué hipoteca me dan. Y con eso y una serie de hipótesis que se toma el programa porque da la gana, por ejemplo, que es una promoción en venta en Madrid,
que hay un garaje por cada vivienda y cada local, un trastero por vivienda, que los garajes son de 35 metros, que los trasteros son de 10, en fin, estas cosas que te explican aquí, va y hace un estudio sobre la marcha. Entonces tú, una vez que metes esto y le das a aceptar, te ha generado un estudio de Gestimo completo. Le das aquí y te manda al estudio económico. Y entonces tú ya pues vas y ves, te vas, vamos, directamente creo que me había mandado al beneficio antes de impuestos, que es lo que me interesa. Oye, pues aquí, pues gano un 11, pues no, esto tendrá que ser más barato. Bueno, entonces, a base de hacer muchas hipótesis por su propio, el mismo, te genera un estudio. Con lo cual tú, en 5 minutos, has podido dar una contestación. Oye, ¿qué te parece este solar? Pues me parece caro. Yo creo que deberíamos de bajarlo un poquito. Oye, vamos a afinar. Entonces ya, a partir de ese estudio que se ha generado, porque aquí hemos generado un estudio. Como le hemos puesto nombre, pues tenemos aquí el estudio Vivienda 48. Entonces, ¿qué ocurre? Que tengo hecho un estudio con muchas simplificaciones, pero que si me sigue interesando, ya me meto en el programa y empiezo a hacer el enrede total. O sea, la edificabilidad, pues el programa ha estimado 35 metros, pues tal, pero bueno, pero yo pienso, perdón, que a lo mejor no son 27 el garaje, sino 33. Ya me pongo a meter datos. Pero ya he tenido un estudio rápido. Y he podido contestar a esa pregunta que me han hecho por teléfono. ¿Qué ocurre? Que una vez que yo ya le haya dado a Gestimo en un minuto, ya lo que tengo, si quiero seguir, lo que tengo que hacer es meter los datos como Dios manda. O sea, en qué comunidad autónoma es, en fin, si compro una sociedad, meterle ya el estudio en serie. Y si sobre un estudio que yo tengo le doy a Gestimo en un minuto, pues me he cargado el estudio. O sea que realmente esto del estudio en un minuto sirve para, sin partir de otro estudio previo, sino con el programa en blanco, meter esos 5 datos que me corre prisa a contestar y me deja generar un estudio. Y luego ya lo seguiré haciendo cuando quiera, porque lo más probable es que yo lo vea y diga, solar muy caro. O sea, esto es que yo estoy en la oficina tranquilamente leyendo el periódico. Me llama el presidente, me dice, oye, que tengo una oferta cojonuda. A ver, cuéntamela despacio. Y mientras tanto, metes los datos y cuando le das al botón, dices, uy, me da a mí que vamos a ganar poco. ¿Por qué no intentas rebajarlo medio millón? Para eso vale, ¿eh? No para intentar hacer nada a partir de un estudio que ya hay. Si hay un estudio, pues ya lo sigues haciendo y metiendo tus datos. Esto lo digo más que nada porque alguno ha preguntado. Aquí hay un tal AG que tiene la mano puesta de... ¿Cómo funciona el módulo Build to Rent? Ah, bien. Hay un vídeo que lo explica, pero os lo explico yo ahora mismo. Vamos a ver. Vosotros los que lleváis aquí un tiempo con esto, sabéis que de toda la vida hay un estudio de alquiler. Si yo me muevo aquí al estudio económico en los datos básicos, pues yo puedo elegir régimen venta, alquiler, comunidad de propietarios, etc. Y entonces, si yo me meto a alquiler, pues hago un estudio de alquiler desde el punto de vista del que va a explotar el alquiler, porque si es desde el punto de vista del que hace el edificio, pues dice, bueno, ¿y cuánto vamos a ganar aquí? Dice, oiga, yo qué sé. El programa se tiene que poner en el punto de vista del explotador y se introduce una serie nueva de datos para reproducir un plan de explotación a 20 años. Eso lo llevaba haciendo toda la vida. Como ahora se han inventado del Build to Rent, aquí hay una pequeña polémica de nomenclatura. En algunos sitios entienden que Build to Rent es lo que toda la vida se ha llamado alquiler. O sea, yo hago un edificio para ponerlo en explotación. Y en otros sitios entienden, y eso es lo que entiendo yo, que el Build to Rent es una forma especial de alquiler, que se parece al coworking o al co-living o a estas cosas. Entonces, desde el punto de vista de Gestimo, si alguien dice, oiga, voy a hacer una promoción en Build to Rent que lo voy a alquilar a 600 euros, apartamentos de 70 metros, pues vosotros os vais al estudio económico, a datos básicos, y ponéis alquiler y os quedáis tan a gusto. Pero si llega uno y dice, a ver, estamos haciendo una promoción de nuevo diseño que consiste en apartamentos pequeños pero con muchas zonas comunes y además ponemos servicios adicionales como por ejemplo lavandería, un gimnasio y tal, y cobramos también por ello, pues
eso que no es el alquiler clásico, porque el alquiler clásico era a 700 euros la vivienda, pues es lo que nosotros hemos hecho y le hemos llamado el Build to Rent. Y entonces la cosa es que cuando yo voy a definir esto que es residencial, pues hemos metido co-living o Build to Rent, porque es que todos lo llaman de una manera, y cuando yo elijo esto, entonces ay, calla, que le había puesto que era rehabilitación en venta. Perdón, que no es rehabilitación en venta. Un momento. No es rehabilitación en venta. Que también podía serlo. Yo puedo hacer un co-living de la rehabilitación de un edificio, y incluso suele ser normal, pero vamos, para no liarnos. Entonces aquí, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que cuando yo defina la edificabilidad me voy a encontrar con dos tipos diferentes de cosas. Me voy a encontrar con unos apartamentos, que en general serán pequeños. Esto he cogido un estudio normal y lo he transformado, pues simplemente poniéndole el co-living. Estos apartamentos serían de 30 metros, 35. Y luego me encontraría con unas zonas de... Mira, voy a coger un estudio que ya hay, porque si no, yo me entero, pues voy a resultar un poco confuso. Que así vemos un poquito las diferencias reales, ¿no? Entonces, en un Build to Rent, co-living o cosas así, yo lo que lo que pretendo gestionar, lo que pretendo explotar es apartamentos relativamente pequeños, que tienen unas zonas comunes de importancia, que es, por ejemplo, apartamentos de 40 metros, pero con zonas comunes importantes, 1.200 metros. Aquí me he inventado yo, porque este me lo he inventado, bueno, basado en cosas que he visto, pero vamos, 200 metros, 8 plantas y 200 metros de zona común por planta. Y en cada planta 10 apartamentos de 40 metros. Se supone que la gente está en su apartamento, pero comparten mucho de las zonas comunes. Entonces, yo les cobro por el apartamento, pero les tengo que hacer la zona de uso común. También, como son apartamentos, digamos, de mucha rotación para gente joven, en zonas en desarrollo, normalmente cerca de centros financieros o centros importantes, en fin, esto que llaman el prime, no es obligatorio ya, no es, vamos, no obligatorio legalmente, sino no tiene por qué cada casa tener un garaje. Es probable que esta gente que va a ocupar estos espacios no quiera coche, porque estén cerca de su trabajo, porque utilice los coches estos eléctricos, en fin. Entonces, separamos el concepto de garajes de los apartamentos. A lo mejor estos garajes, que igual no los hacemos, y entonces tenemos menos plazas subterráneas, o los hacemos para dotar de garajes a la zona, al entorno. No porque cada vivienda tenga un garaje, es otra... aquí hay libertad, como siempre en el programa, pero el concepto es diferente. Y luego introducimos otro concepto, que es el de los servicios comunes. Yo voy a cobrar por estos metros cuadrados construidos. Y ahí va a estar incluido el uso gratuito de estas zonas comunes, que probablemente tendré que amueblar. Pero además voy a tener otros servicios comunes que sí que voy a cobrar. Por ejemplo, servicios comunes, en este caso, yo me he inventado pues una lavandería, y entonces el que quiera usar la lavandería pues pagará por ella. Y entonces aquí he puesto 80, como hay 80 apartamentos, pues 80 usos de lavandería, que luego cuando pongamos los precios, pues los pondremos. Pero podría haber otra zona común más, porque ya digo que esto está orientado a un tipo muy determinado de gente. Podría tener, por ejemplo, un gimnasio, algo que yo alquilara a un tercero, que él lo pone ahí porque le interesan los 80 inquilinos que va a haber, más los del entorno. Entonces, a esos yo les cobro un alquiler normal. Entonces pongo aquí, pues, una unidad de gimnasio que paga lo que corresponda. Entonces, por un lado, en este ejemplo del Build to Rent o del co-living o lo que sea, yo tengo que definir espacios diferentes y usos diferentes que tienen un coste. O sea, montar la lavandería cuesta. El gimnasio a lo mejor solo hay que montarlo como si fuera un local comercial. Y luego a la hora de poner precios, pues tengo que valorar el precio por metro cuadrado
del apartamento, del edificio. Las zonas comunes, en principio, no se cobrarían por su uso, pero estas zonas, los garajes, tendrían su alquiler, que no tendría por qué ir incluido dentro del apartamento, porque tenemos que pensar que a lo mejor no todo el mundo quiere su garaje. Y luego los servicios comunes de lavandería y de gimnasio pues tendrían un precio por unidad. En función ese precio de alquiler, pues en función de lo que le vayamos a dar de uso. Ya digo, si es un gimnasio, pues oiga, 1.500 euros al mes. Si es la lavandería, pues 40 euros al mes por cada uno de los que lo usen. En fin, ya digamos que hay que pensar un plan de negocio de explotación pues con un poquito más de cuidado. Pero desde el punto de vista como promotor, tenemos que contar con que hay espacios habitables, que son los de siempre, pequeños, pero luego hay otros espacios que se tienen que hacer y que no se cobran. Y servicios que no tienen por qué ser específicamente de constructivos. O sea, pues ya digo, lavandería, he dicho lavandería por decir, pero yo qué sé, unas máquinas de vending, en fin, cosas, porque la gracia de estos apartamentos, porque suelen ser caros, es que tienes que generar unos ingresos adicionales porque no te salen muy bien los números, ¿eh? Con lo cual tienes que contar con esos otros ingresos que provienen de cosas colaterales. Y por otro lado también el banco no te va a dar hipoteca sobre esas cosas, te va a dar hipoteca sobre lo construido. Entonces, ¿que tenemos un alquiler de los de toda la vida? Pues elegir alquiler. ¿Que tenemos un alquiler de estos tipos especiales de edificio? Pues el colimo. Si ese alquiler hemos dicho que además no es residencial, sino que es de oficinas, pues es el coworking que se está utilizando. Un coworking es un sitio donde no tienes muchos espacios tuyos, pero tienes muchísimas zonas comunes y además tienes servicios de uso. En fin, los juegos de niños, cosas. Y por supuesto por eso cobras, porque la gracia del asunto es que tenemos que definir ingresos que no sean puramente las del alquiler del metro cuadrado. Y bueno, pues esta es la cosa. Esto está muy nuevecito. Yo pienso que lo tendremos que ir puliendo con el tiempo, porque surgirán matices, en fin. Pero bueno, si en una de estas os dicen de hacer un análisis de una cosa de estas, pues tenemos la herramienta. Porque además yo lo que sí veo, cosas que va uno viendo por ahí y tal, que este concepto de el apartamento es el apartamento y la zona común es otra y además me tengo que gastar un pastón, porque ahora la tengo que hacer atractiva. Esto no es la vivienda de alquiler para la parejita que se acaba de juntar y que van a empezar su vida juntos, en fin, y dentro de 2 años se divorciarán, etcétera, etcétera. Es gente que a lo mejor está de paso, que viene a trabajar 1 año y medio en tal empresa, bueno, y más ahora con el COVID, y que lo que quiere es tener un espacio pequeño, propio, pero luego mucha relación con los de al lado. Ponerse a trabajar, pues tumbado en el sofá. Estas fotos de Google tan bonitas que nos pone, de todos tumbados ahí por las moquetas, generando programas. Bueno, eso es un tipo de trabajo que se está haciendo. Y ahora, y en el futuro, con lo que nos produzca la pandemia, pues va a haber más. Entre otras cosas, se van a reconvertir hoteles. Y un hotel, la reconversión de un hotel en un espacio de estos está chupado. Vamos, quiero decir, tienen las habitaciones son de un tamaño de estos, tienen buenas zonas comunes, tienen buenos servicios adicionales, o sea que algún hotel se acabará transformando en cosas de estas. Y bueno, pues lo podremos estudiar, porque al final la gente no sabe muy bien que sí, que esto es un negocio, que qué bien, que estupendo ya, pero bueno, ¿la TIR cuál es? Entonces hay que afinar. Yo tenía una duda respecto Sí. a Build to Rent. Si te vas a estudio económico. Sí. Voy. Sí, dime. ¿Dónde me abajo voy? del todo, en resultados. Al resultados. O sea, me voy a ver los resultados del estudio económico. Ten en cuenta que esto es una operación en alquiler. Le llamamos sí. lo que sea. Entonces, como cualquier otro alquiler, lo que, digamos, diferencia esto del Build to Rent de un alquiler clásico es que tengo zonas que me cuestan y que no voy a poner en explotación, como son estas zonas comunes y tal. Si yo me voy al final, a ver, en el estudio económico, la viabilidad de un alquiler no se puede ver el primer año, hay que verlo a lo largo de 15 o de 10 o de lo que sea.
Entonces, la filosofía del gestismo es que con el estudio económico yo soy capaz de saber si esto es negocio o no, y si no es negocio paso y ya no sigo, y si es negocio me meto en el tema de la explotación, desde la tesorería y luego de la explotación. Entonces, el programa simplemente en el gestismo, aquí en la parte de los presupuestos, primero me calcula todos los costes, esto es muy importante. Y luego me dice, oiga, vamos a hacer así un ahojo, ¿no? Estos serían los ingresos mensuales, bueno, anuales, a partir de los alquileres mensuales, que supondría que cada mes usted aquí ingresaría 56.000 euros. Este es un estudio que está hecho un poco de camelo, pero bueno. Y en el primer mes, suponiendo que se alquilara con el 100%, pues usted tendría estos ingresos, en el primer año, perdón, estos ingresos de viviendas, de garajes, de cosas, tanto. Y entonces, pues, le daría una rentabilidad bruta del 6,86 y recuperaría la inversión en 14,5 años. Pero ahí no está contando nada de claro, gastos de administración. Claro. O sea, es a lo bruto. Es para, digamos, disuadirte. Si a mí me sale que recupero la inversión en 25 años, digo, pues olvídate, adiós. Claro. Si me sale una rentabilidad bruta del 6,86 con 100% de ocupación en el primer año, digo, hombre, esto merece la pena estudiarlo. Y entonces me voy a la segunda parte. Y en la segunda parte, pues ya me meto en la tesorería de la promoción, o sea, de conseguir los fondos propios y recursos ajenos y conseguir repartir las obras y tal y cual. Y cuando tenga hecho eso, que ya sé qué fondos propios y recursos, o sea, qué capital voy a poner y qué hipoteca y todo eso, tengo que entrar en una tercera fase en cualquier alquiler, esto que pone aquí explotación de alquiler, es decirle cuál es mi plan de negocio. Que aquí me voy y digo, bueno, a ver, ¿a cuántos años estudio yo esto? Ese edificio que voy a tener al final, porque después de 15 años, por ejemplo, y lo venda, vale. Yo tengo un edificio que vale dinero. No, cuando yo hago una promoción, empiezo de cero, hago una cosa, bueno, pongo 2 millones, lo hago y cuando termino tengo 2 millones más el beneficio neto. No, yo en una explotación de alquiler pongo mucho dinero al principio y 15 años después tengo algo que vale. Entonces, ¿cuál es el valor residual neto del edificio al final? Que no es una forma mecánica, porque imagínate que tú hace 20 años hubieras comprado un edificio, pues si sois de Madrid, en Lavapiés, en mitad de la movida, o hace 40 años. Y 20 años después resulta que se ha convertido en una zona de dudosa fama. Pues el valor residual de todo ese edificio es una porquería. Pero si tú hubieras comprado ese edificio hace 20 años al lado de donde acaban de hacer el Corte Inglés, 20 años después se ha revalorizado por 5. Entonces, el valor residual es una cosa que tienes que poner tú. Y a nuestros efectos, que es la rentabilidad dinámica, pues esto influye en alguna decimilla, ¿no? Pero bueno, tienes que decirle qué es lo que le va a pasar a esa explotación. ¿Cómo voy a tener el edificio ocupado en el primer año de explotación, en el segundo y ya en los siguientes? O sea, que voy a coger un ritmo. Porque nadie piensa que termino la obra y ocupo el 100%. O sea, hay un ritmo de ocupación, ¿no? Luego, mis precios se van a ir incrementando. Quiera Dios que en un momento dado tengamos un 1,5 de inflación. Se irán incrementando en una serie de años y se irán incrementando luego después. Aquí no me he atrevido más que poner dos tramos, porque vamos, ya es suficiente. Si yo supiera cómo va a ser la inflación dentro de 5 años, no estaría hablando con nosotros, estaría comprando fuera. Pero bueno, algo hay que inventarse. Y sobre todo, lo más importante, esto nos incrementa los precios, en fin, y los ingresos. Y luego otra cosa muy importante, en una operación en alquiler, y esto es will to rent o alquiler, da lo mismo, en una operación en alquiler yo no puedo llegar al capitalista que se decía antes y decirle, mire, deme usted 3 o 4 millones de euros, espérese 20 años y dentro de 20 años yo le habré dado el 6% acumulado. Pues no, mira, vete por ahí, muchacho. Lo que tú tienes que, un dato importante es los dividendos que vas a repartir todos los años. Claro, dame 4 millones de euros dentro, o 12, dentro de 20 años o de 15 años vas a tener una cosa valorada en 14, pero te voy a estar dando el 5% anual. Es lo que a él le importa, porque va a recibir todos los años, porque enterrarlo. Entonces, y luego hay aquí otros campos más. Entonces, si tú ya has fijado un periodo de explotación, un precio final, un ritmo de ocupación y luego aquí un ritmo ya sostenido, cómo se van a incrementar los precios
¿Y qué tipo de dividendo vas a dar? Pues te vas en ver resultados, aquí a los resultados del alquiler, que no me voy a meter para no liaros, y bueno, sí me voy a meter. Y sale un cuadro tremebundo. Es una tesorería, pero anual durante los próximos 15 años. Y aquí tienes que empezar a pelearte, ¿no? Porque las cosas no son evidentes. Esto habrá, leeros la parte de alquiler, o ver los vídeos de alquiler, porque esto tiene mucha sustancia que nos podemos tirar 2 horas. O sea, yo es que tenía una duda, o sea, muy Sí. concreta en el estudio económico. Haberme interrumpido, hombre. Nada, o sea, si esto me ha venido muy bien también, o sea, que al final del todo, sí, cuando te dice, bueno, conservación y mantenimiento, tanto, gastos de administración, tanto. Sí. Luego te dice, esos años, esa amortización. Sí. Amortización. Ahí Sí, no me está hablando. Esa sí, no es la de la hipoteca, porque esa la tengo sí, abajo. no. Es la amortización. La amortización contable. A ver, cuando hace un estudio en venta, realmente está 3 años y se va. El último año es cuando realmente tiene los beneficios, pagas tus impuestos, el impuesto de sociedades y te largas. Pero en una operación de alquiler tú estás 15 años y estás pagando impuestos de sociedades los 15 años. Con lo cual, el programa tiene que ser capaz de calcularte cuál es el impuesto de sociedades que se estima que se va a pagar. En una operación de alquiler tenemos cualquiera, Build-to-Rent o la que sea, tenemos 3 putaditas. A lo mejor me salen más. Si pido mucha hipoteca, estoy trabajando para el banco y no recibo dinero. Entonces, primera idea que hay que descartar. Toda la hipoteca que me den, no. Hay que llegar al 50% de la inversión. A partir de ahí, trabajas para el banco. Segundo, todos los ingresos que yo reciba son para mí. Pues no, señor. Tiene usted que pagar impuestos de sociedades. Pero luego tiene que amortizar. Cuando entramos en explotación, estamos amortizando la hipoteca. O sea, devolviendo no solo los intereses, sino el capital. Eso te lo calcula por otro lado. Pero vamos, esa amortización que te decía antes es que cada año yo tengo una cosa que es un suelo y encima un edificio. Contablemente el suelo no se deprecia, pero el edificio sí. Y yo puedo ir metiendo en cada año una depreciación, una amortización contable, es que no me caben las palabras aquí, una amortización contable de ese edificio, que me supone un gasto desde el punto de vista contable, no hay una salida de dinero ni nada de eso. Y por lo tanto, menos beneficio y por lo tanto menos impuestos de sociedades. ¿Qué ocurre? Que si dentro de 15 años vendo el edificio, pues como lo tengo ya prácticamente amortizado, o dentro de 25, pues precio de venta 5 millones, valor de adquisición 500.000. Pues entonces dentro de 25 años me pagarán un palo de narices. Pero durante todos estos 15 años de explotación, pues yo he ido restando a mi beneficio antes de intereses y amortizaciones, por la amortización, que no es una cantidad despreciable porque es el valor del edificio. Y eso es lo que te dice aquí. Vale. Entonces dice, ingresos, tanto gastos de conservación y mantenimiento, gastos de amortización contable, gastos de la hipoteca, gastos de impuestos, pues a mí me queda un beneficio antes de impuestos de 361.000. Tengo que pagar el 25% de impuestos de sociedades, pues me queda, amortizo la hipoteca, pues me quedan 12 pesetas. Esto es un primer vistazo en el estudio económico para saber si me interesa. Ya cuando vea el análisis del alquiler, que estaba aquí en resultados del alquiler, me lo va a hacer mes por mes, año por año. Y entonces yo voy a ir viendo qué es lo que pasa. Hay otro problema también. En los alquileres de viviendas, el IVA es un gasto. Y entonces, pues hay que devolverlo en los 10 primeros años de explotación, que es otro palo considerable. Entonces, una cosa es que yo ingrese 1.000 y tenga gastos de explotación 20, pero es que de esos 1.000 se me van 700 en pagar en banco, en el impuesto de sociedades, en un montón de cosas. Y tengo que, no es evidente que tenga suficiente tesorería para pagar los dividendos. Tengo que comprobarlo. Y eso, ese estado de tesorería también me sirve para calcular luego la TIR. O sea, si yo veo los resultados del alquiler, yo aquí tengo tres apartados, digamos. Año por año, hay 3 cosas que yo quiero mirar. En el apartado 1, intento conseguir el impuesto de sociedades que corresponda.
que obviamente en los primeros años, que son los de construcción del edificio, como solo tengo gastos, no pago impuestos de sociedades y voy compensando, en fin, estos ya son temas contables. Pero yo aquí tengo que sacar, con estos datos, el impuesto de sociedades que voy a pagar y por lo tanto el beneficio neto que me queda. Luego, como quiero calcular la TIR, pues tengo que poner los saldos, las diferencias netas de fondos, ingresos menos gastos, y aquí me salen unas cantidades que toda esta fila, aplicándole la fórmula TIR, pues sale aquí la TIR que yo tengo, que es la que me sirve para hablar con los inversionistas. Y luego, por otro lado, quiero saber cuánto tengo en caja. Entonces, de mi saldo neto de explotación, pues le quito la hipoteca, le quito lo que sea, y voy viendo lo que tengo en caja. Si yo aquí tengo, a partir de un momento dado, puedo repartir dividendos. Y aquí no hay una manera de hacer una cosa unitaria, porque la estrategia de la empresa puede ser diferente. Yo tengo una empresa que es patrimonialista, que lo que quiero es repartir dividendos y olvidarme, porque son mis nietos los que van a vender el edificio. Bueno, pues eso es una estrategia. Yo tengo una empresa que al cabo de los 10 años voy a vender el edificio y voy a recibir. Eso es otra estrategia. Entonces, dependiendo de cómo sea la estrategia, a mí me interesa acumular, o sea, repartir todo el exceso de tesorería que tenga en forma de dividendos o ir acumulando para más adelante, porque a lo mejor la estrategia de mi empresa es que yo he empezado con esto, pero dentro de unos años, con lo que haya ido sacando de aquí, unos dividendos mínimos, pues voy a montar otro edificio. O sea que tengo una estrategia de crecimiento o de liquidación o de lo que sea. Entonces, en base a eso, que ya es la de cada uno, pues uno juega con el saldo final que se le vaya quedando. Aquí, por ejemplo, al cabo de los años, dice, pues mire, luego hay otra hoja resumen de todo esto. Dice, pues mire, cuando yo acabe, tengo 700.000 euros. Pues a lo mejor en lugar de un 5% de dividendos podría pedir un 6. Perdón, podría ofrecer un 6. Pues me voy aquí, digo que un 6, calculo, me voy a ver... Esa amortización se toca ahí, ¿no? En los años de amortización que pone 50. Bueno, la amortización contable tiene un máximo de 50 años. Tú si quieres amortizar antes, pues pones menos. Claro. Entonces aquí, pues en lugar de ese, pues he bajado un poquito. Bueno, en fin. Yo aquí, a la vista de esto y estudiándolo muy despacio y con mucho cuidado, tengo que decidir cuánta hipoteca pongo, cuánta hipoteca pido, que no es la máxima, ni mucho menos. ¿Qué estrategias de remuneración de dividendos voy a dar? Y en base a eso, ¿qué TIR me va a salir? Y si quiero tener acumulado, porque a lo mejor yo puedo tener una estrategia, que es decir, bueno, como yo he hecho... Este es un estudio a 15 años y creo que el edificio la hipoteca era 25. Bueno, pues yo quiero llegar al final de la operación teniendo ya acumulado la cantidad necesaria para amortizar de golpe si me da la gana. Bueno, pues entonces reparto menos dividendos y aumento mucho mi caja. En fin, ahí ya a elucubrar vosotros. Pero digamos que aquí son 3 apartados. Calcular el beneficio antes de impuestos, el impuesto de sociedades, calcular la TIR con los flujos netos y calcular lo que tengo en caja una vez que haya cumplido con todas mis obligaciones, porque mis obligaciones son pagar los intereses de la hipoteca, pagar el IVA, en fin, toda la historia. Y bueno, vale. Son los estudios de alquiler, no los sabe hacer todo el mundo, ¿eh? O sea que si tenéis a vez alguno, esta es una herramienta en ese aspecto muy potente. Lo que pasa es que hay que peleársela porque te tengo que hacer bastante. Igual que con un estudio de venta del Gestismo, tú dices que sí a todo y te sale un margen de ventas de 15 y dices, mira qué bien. Aquí hay muchas cosas, en un alquiler hay muchas cosas que pensar, ¿eh? Para cuadrarlo bien, porque te pueden salir... Te despistas un poquito, tú pones ahí una hipoteca del 80% y resulta que tienes unos años de pérdida, de tesorería negativa de narices. O a lo mejor intentas poner el plazo de amortización en lugar de 20 años en 15 y todos los ingresos se van para pagar al banco. O sea que hay que matizarlo. Vale, y una última pregunta. En el tema de la hipoteca, si yo al final no quiero pedir nada... Pues pones 0. Pero ¿eso dónde lo pondría? En hipoteca, en estudio económico. Estudio económico. Pongo 0 y en tesorería también pongo 0. Hipoteca, pues 0, aquí. Total de la promoción, el 0. Ya está. Y lo haces todo con tus fondos. Claro.
que es otra opción, claro, desde luego. Si uno tiene suficiente músculo financiero, es lo ideal. O sea, una promoción en alquiler, cuanto menos nos acerquemos al banco, mejor. Ya digo, la gente que entiende de esto dice que pasar el 50% de hipoteca es complicado. Vamos, es complicado porque no porque no te la den, sino porque es que en fin, todos tus ingresos van al banco y no a los inversores, que es a donde tienen que ir. Entonces, ¿tú no quieres hacer hipoteca? Pues cero. Aquí cero. Y luego ya, pues, el porcentaje de aquí en tesorería, hipoteca, pues el porcentaje que te dan sobre pues el 100% de cero sigue siendo cero. O sea, que no hay que complicarse. Las hipotecas aquí funcionan de una manera un poco distinta, porque como no hay subrogación, tú te la quedas, pues realmente el problema del alquiler es que tú tienes que hacer, en una operación en venta, tú puedes tener ingresos adicionales por los contratos que hagas sobre plano. Aquí, hasta que no terminas, no ingresas nada. Así que todo el esfuerzo de hacer el edificio es fondos propios y hipoteca. Y es lo que hay, porque no tienes ningún ingreso hasta unos meses después de haber, bueno, a partir de que tienes la licencia de obra, la licencia de primera ocupación, puedes empezar a alquilar. Antes no, con lo cual el edificio te lo haces a pulmón. Si no usas hipoteca, pues tú todo. Eso, bueno, se pone a hacer hipótesis viendo el saldo de tesorería, pues ahí vas viendo cómo funciona. En un alquiler tú tienes hay dos aspectos en cuanto a la tesorería, hay dos momentos. Uno que es el de hacer el edificio, que es esto, de hacérselo a pulmón, y otro ponerlo en explotación. Y por eso hay dos tesorerías diferentes. Una es para saber que puedo terminar un edificio y otro, pues saber lo que gano cuando lo gano. Muy bien. Pues si os parece, como ya vamos casi por las 2 horas, yo puedo seguir aquí un ratito más, pero tampoco quiero martirizaros. Quería decir una cosa. Bueno, primero agradeceros a todos porque habéis estado, que ya es bastante sufrimiento. Y que luego, que no os cortéis, que cualquier duda que tengáis, pues mandarme un email, que yo, lo más probable es que os mande un vídeo, pero lo contesto. O sea, que a mí me interesa mucho que vosotros exprimáis el programa todo lo que podáis, porque exprimiéndole me vais a dar ideas para seguir mejorándolo. Entonces, y bueno, porque además habéis pagado por algo, ¿no? Entonces, no os preocupéis en el tema, preguntad lo que queráis. Me mandéis un email o me llaméis por teléfono. Y bueno, esto yo creo que lo tendremos que repetir dentro de unos meses, porque visto que ha habido interés, pues seguiremos con ello. Y nada, si no tenéis más líos, ya sabéis, como en los consejos de administración, ruegos y preguntas, se ruega que no haya preguntas. Pues, si queréis, vamos dando esto por concluido.